¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de La Otra Agenda en esta transmisión especial desde Cancún en el marco de la COP16. En esta transmisión especial se encuentra mi compañero Enrique Acevedo en el hotel sede de esta COP16. Enrique, tú has tenido oportunidad de platicar con gente muy interesante a lo largo de esta jornada, de este último día. ¿Cómo estás? Bien, Ana Paula, con mucho gusto de saludarte, también de saludar a nuestro teleauditorio. Efectivamente, hemos tenido la oportunidad de platicar con algunos de los actores, tanto de la sociedad civil también como de las partes que negociaron este acuerdo en Cancún. Y vamos a presentar primero lo que platicamos con Gustavo Alaniz, él es el presidente ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Gustavo Alaniz, presidente ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el CENDA, una de las organizaciones de la sociedad civil mexicana que ha tenido, pues yo creo que la presencia más importante en todos estos procesos de negociación, no solamente en las COP, sino también en el Protocolo de Montreal y muchos otros temas. Gracias por estos minutos para Foro TV. Lo primero que te preguntaría es justamente eso, el papel que han tenido, creo muy importante y sin precedente, las organizaciones de la sociedad civil en esta COP16. Sí, le hemos estado dando seguimiento, como bien lo dices, desde hace muchos años, y la idea es ver o complementar los posicionamientos que tiene el gobierno mexicano en estas cumbres, en estas reuniones, y después ver cómo trasladamos eso en la parte local, en la parte nacional. Me parece que si bien México ha tomado un liderazgo importante y ha logrado reconstruir la confianza y las conversaciones en este contexto global, también hay una serie de retos y de cuestiones que tenemos que atender en el plano nacional. Entonces nosotros hemos estado dándole seguimiento precisamente a las negociaciones para asegurar que hay un equilibrio, es decir, que este liderazgo que hemos tenido en el contexto internacional también se refleje en el plano local, porque tenemos una vulnerabilidad muy importante en nuestro país. 70% del territorio nacional está expuesto al fenómeno del cambio climático, y no solo eso, sino que además generamos el 1.6% de las emisiones totales globales de gases de efecto invernadero. En consecuencia, somos un país de los más importantes en el mundo, el número 13º, que produce estas emisiones, y en consecuencia tenemos que responder, repito, internacionalmente y también a nivel local. Entonces, como que dice, predicar con el ejemplo, ¿no? Es lo primero. Y hay dos metas muy importantes. Una en el 2025, que es la reducción del 30%, entiendo, a la que se debe de llegar con recursos nacionales. De alguna forma creo que esto es factible. Y una más adelante del 50% en la reducción de emisiones para el 2050, ¿no? Sí, el compromiso que hizo el presidente Calderón a nivel internacional fue llegar al año 2020 con el 30% de reducción de emisiones y al año 2050 con el 50%, lo cual nos parece que es una muy buena meta, pero al día de hoy es aspiracional, y creo que tenemos que dar el siguiente paso y no quedarnos ahí. En consecuencia, lo que México necesita es financiamiento, y por eso se espera mucho de esta cumbre en materia de financiamiento, para que los países pobres, los países en vías de desarrollo, podamos adaptarnos y podamos mitigar el cambio climático. Y nos parece también que para poder llegar a eso, además de los fondos nacionales y los fondos internacionales, tenemos que tener una política clara de largo plazo y también un marco legal. Ya estamos avanzando mucho en eso. México ha hecho avances, por ejemplo, teniendo la Estrategia Nacional de Cambio Climático, teniendo el Programa Nacional de Cambio Climático, teniendo ya la quinta comunicación ahora en esta COP para el secretariado. Entonces México ha hecho avances importantes, y creo que tenemos que dar un paso mucho más allá para efectos de asegurar que esta vulnerabilidad de la que hablamos hace un momento sea cada vez menor, y eso tenga menores costos para la población en general, que está perdiendo patrimonios y está perdiendo la vida también en muchos casos. Por supuesto, el tema de las emisiones es importante, sobre todo proveniente del sector de generación y distribución de energía en México, que es algo así como el 60 y tantos % del total de las emisiones, pero también el tema de la deforestación, el uso de suelo, la deforestación en México es un tema importante. Creo que hemos reducido de 350,000 hectáreas a 180,000, digamos, se está haciendo avances, pero eso pues, es en el mapa global de generación de emisiones por sector, pues la deforestación y el cambio de uso de suelo viene justo detrás de energía, y en México, junto con Brasil y otros países latinoamericanos, debe jugar un rol fundamental, ¿no? Sí, nos parece que el tema de Red Plus es un tema muy importante que se está discutiendo aquí en la COP, y yo creo que aquí también tiene que haber resultados. Y una de las cosas que más estamos buscando desde la sociedad civil es que precisamente se pueda dar este manejo forestal comunitario, es decir, que lo puedan aprovechar sustentablemente, que lo puedan usar, pero al mismo tiempo ayudarle a regenerarse, pero
con las comunidades. Es decir, el 90% de los casos las comunidades indígenas son las que poblan estos bosques, las selvas. Ellos viven ahí, en consecuencia tienen que ser parte del proceso, tienen que ser parte de la toma de las decisiones, tienen que tener una opinión, su voz tiene que ser escuchada. Entonces nos parece que es muy importante entrarle fuerte al tema de los bosques. Estamos, como bien decías, ya en una tasa de 128,000 hectáreas por año, cuando llegamos a tener años de 500,000 hectáreas, lo cual es un avance muy importante, pero todavía tenemos que hacer más. Yo creo que tenemos que aspirar a una tasa cero de deforestación hacia el año 2020 o a lo mejor al 2025, al 2030, pero tenemos que aspirar a eso. Ya después tendremos que ver la forma en la que vamos a llegar. El otro tema muy importante que comentabas es el de el sector gobierno en materia de emisiones. Por ejemplo, Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Me parece que son los principales emisores de estos gases y en consecuencia creo que el gobierno también por ahí debe empezar para dar un ejemplo de que ellos están dispuestos a entrarle a estos asuntos. Entonces me parece que el gobierno, así como va a manifestar este liderazgo internacional, repito, tenemos que entrarle en la parte local. Entonces, en concreto, hablaríamos justamente de esta parte, de esta presidencia que fue reconocida como exitosa de México en la COP16, este ejemplo y este interés personal, además del presidente Calderón, me parece que tiene una genuina vocación ambientalista, que se vea no solamente reflejado en el liderazgo internacional que ha logrado en esta inercia, sino también y sobre todo con el ejemplo desde el país, ¿no? Sí, yo creo que si queremos transitar a una economía baja en carbón, que esa es la tendencia en el contexto global, México tiene que transitar energéticamente hablando. Y lo que eso quiere decir es que dependamos cada vez menos de los combustibles fósiles y vayamos más a los renovables. Me parece que tiene que ser un proceso gradual, ¿no? Donde dependamos menos del petróleo y de la gasolina y del carbón y que cada vez estemos buscando las fuentes alternativas provenientes del sol o del aire, del viento, ¿no? Me parece que la tendencia debe ser hacia eso en el tiempo. Entonces México tiene esa tarea, tiene esa obligación, tiene ese compromiso y yo creo que para ser creíble nuestro liderazgo internacional lo tenemos que plasmar a nivel local, a nivel nacional. Gustavo Alanís, presidente ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental de Senda, gracias por estos minutos para Foro TV. Muchas gracias, un gusto estar contigo como siempre. Continuamos con mucho más. Bueno, pues ahí está la entrevista de mi compañero Enrique Acevedo y la verdad es que en el marco de esta COP16 hemos visto unos temas muy interesantes. Ya todos hemos escuchado hablar de los autos cero emisiones, pero en Cancún hemos podido ver no solamente autos cero emisiones, también motocicletas, también un auto de velocidades, un